presidente. Grábeme, don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que sin duda hubo pagos del gobierno del entonces presidente, el priista Enrique Peña Nieto, a legisladores federales para que aprobaran el Pacto por México, y exhortó a que se sepan sus nombres y sean citados por las autoridades judiciales. Cito textualmente al presidente: la transparencia es una regla de oro en la democracia y todos los mexicanos deben saber qué sucedió en este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país. Ah, caray, Peña Nieto y Videgaray compraron conciencias de los legisladores del PAN como Riquín Canallín. Bueno, pues creo que hay que hablar de este y otros temas con Lili Téllez, la senadora del PAN, quien en su momento, frente a Enrique Peña Nieto, se tiró como tapete y le aplaudió la reforma energética que hoy está en entredicho por presunta corrupción. ¿No me cree? Antes de darle la bienvenida a Lili Téllez, quien ya está escuchando en el teléfono, vea y escuche a Lili Téllez tirarse como tapete a Peña Nieto por esta reforma energética cuestionada por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin. Que no quisimos recurrir. Pero sus antecesores lo sabían, lo que usted acaba de decir, y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues mira, yo creo que se había intentado. Que transforma el país. Yo creo que se había intentado, sin embargo no había prosperado. Aquí Pascal decía en ese momento, ¿por qué antes no y ahora sí? La verdad es que no tenía una respuesta única a tal pregunta. Hoy lo que sí es un hecho es que se logró un acuerdo, todas las expresiones participaron, incluso yo hice reconocimiento en la promulgación de la legislación secundaria que reconocía a todos los integrantes del Congreso de la Unión, más allá del sentido de su voto. Porque bueno, ahí están las declaraciones de Enrique Peña Nieto. ¿Se logró o se compró el acuerdo para la reforma energética que tanto le aplaude o le aplaudió la senadora hoy del PAN, Lili Téllez? Lili Téllez, le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Gracias por abrirme tu espacio. ¿Piensa diferente de la reforma energética con lo que hoy sabemos, Lili Téllez? ¿Qué piensa de que sus amigos del PAN, porque no me diga que fue ayer y que los que son señalados ya no están en el PAN? No se quita ni que fuera gripa esto de la corrupción. ¿Qué piensa de esto que publica el periódico Reforma? Los señalados no son mis amigos. Pero son panistas. Sí, pero los señalados no son mis amigos. La reforma energética, más allá, creo que lo que yo le dije en la entrevista al expresidente Peña Nieto, pues es lo de menos, porque yo hice 2 documentales sobre la reforma energética con la que estoy de acuerdo, explicándola, porque como lo dije en ese programa, con el presidente Peña Nieto, como lo dije, me parece una reforma que le urgía al país y con la que yo estaba completamente de acuerdo. Tan es así que hice 2 programas, 2 documentales de media hora cada uno, explicándola. Con lo que no estuve de acuerdo después fue en su implementación, porque ahí vimos corrupción. Si la reforma pero no solamente en su implementación, sino en su aprobación, Lili. ¿Perdón, cómo? No solamente en su implementación, sino en su aprobación. Hoy se habla de un soborno millonario para Riquín Canallín, el que era candidato del PAN a la presidencia y en su momento presidente de la Cámara de Diputados. Se habla de personajes como Ernesto Cordero. No se puede apoyar algo que llega con corrupción a concretarse. Usted sigue apoyando una reforma energética, dice, que fue aprobada con corrupción. No, la reforma energética me parecía correcta. Lo que no me pareció correcto fue la aplicación, porque en la aplicación hubo corrupción.
pero no en la idea de la reforma energética. Esa estaba bien planteada. Lo que hicieron mal fue aplicarla, porque en la aplicación hubo corrupción y nadie está de acuerdo con la corrupción. Nadie. No ha entendido, Lili Telles, no solamente en la aplicación, en la aprobación. Hoy se tiene información de que Sí, legisladores de oposición fueron sobornados. Evidentemente es terrible, pero pues eso es evidente. No creo que exista una sola persona, un solo ciudadano que esté de acuerdo en que se pague un voto. Es absolutamente condenable y espero que las autoridades lleguen al fondo, que no se queden nada más en los dichos de Emilio Lozoya. Espero que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley a quienes hayan recibido un pago por un voto. Es absolutamente dice usted que no son sus amigos. Pero, en ese byte que pusiste de la entrevista, si te fijas, yo le digo al expresidente Peña Nieto que cómo se atrevió. ¿Por qué? Porque en aquel momento Peña Nieto tenía mucha popularidad en el país y la reforma energética no era popular. Entonces, al promover la reforma energética, su popularidad iba a caer. Por eso yo le digo, ¿cómo fue que apostó todo su capital político? Y efectivamente así sucedió, se aprobó la reforma energética y fue uno de los factores que hizo que empezara a caer la popularidad de Peña Nieto. Entonces hay que separar. Una cosa fue lo que se propuso en la reforma energética, con la que yo estuve de acuerdo, hice 2 documentales y le dije eso al expresidente Peña Nieto en esa entrevista. Y otra cuestión es que se haya implementado con corrupción, beneficiando a sus cuates. La implementación estuvo llena de cuestiones muy graves de corrupción. Y la publicación de hoy, que aparte dice que se pagó por el voto, pues es absolutamente deleznable y la autoridad tiene que actuar hasta las últimas consecuencias. Ir más arriba, tanto los que recibieron dinero como los que lo dieron. ¿No es deleznable también el papel que jugaron periodistas como usted, Lili Telles, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río, Pablo Iriart, en aquellos diálogos a fondo en los que no solamente usted le busca reconocer a Enrique Peña Nieto su valentía para sobornar y que se aprobara, hoy sabemos, la reforma energética, sino, insisto, usted también, junto con Denise Merker, se me pasaba, y León Krause, se tiraron de tapete porque, a ver, Cecilia, rescáteme no solamente ese byte, porque ha de pensar Lili Telles que no hicimos nuestra tarea. Hay una parte en donde usted le ofrece a Enrique Peña Nieto básicamente las pantallas de TV Azteca. Échelo, Ceci, por favor. Gracias por invitarme. Gracias, Lee. A reserva de continuar hablando sobre la reforma energética, quisiera regresar al tema de lo del pacto. Hay una foto, hay un momento histórico en el que usted firma en medio de el líder del PAN y el líder del PRD ese pacto. Creo que esa foto entra a la historia y creo también que en esa foto nos marcó un momento que indicaba un claro mensaje, un claro paso en el sentido de que podía concretarse el crecimiento del país. En este momento, en su fuero interno, ¿usted qué siente de que esto haya concluido como usted quería, con las reformas que usted quería? Mira, como mexicano me siento muy orgulloso de lo que ha dado nuestra democracia, porque este no es un logro solo del presidente de la República, es un logro de todas las partes que estuvieron involucradas. ¿Qué siente? Le preguntó Lili Telles. Usted le preguntó a Peña Nieto qué sentía. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué siente de haber jugado ese papel de aplaudidora de Peña Nieto con la reforma energética que hoy sabemos es corrupta desde la médula? Bueno, pero es que eso fue hace varios años. Y te repito,
que lo que yo aplaudí fue la reforma energética. Lo repito, porque yo creía que la reforma energética era buena para el país y que nos iba a ayudar, como lo dije ahí, a tener un crecimiento y a modernizar esta industria. Lo que yo no apruebo son sobornos ni corrupción. Por eso te digo, son dos momentos. Una cosa fue el planteamiento de la reforma energética, que lo que digo ahí se queda corto, Vicente. Tú puedes ver los dos documentales que hice explicando los beneficios de la reforma energética. Los presenté en TV Azteca. Los presenté porque ¿Y no se arrepiente quise, hoy? no porque alguien... ¿No se arrepiente hoy? ¿Me permites contestarte? Antes de que me interrumpas otra vez, porque me hiciste varias preguntas. A mí nadie me pidió hacer los documentales. Yo los hice porque yo decidí presentarlos para explicar una reforma que me parecía que era buena para México. Y por eso me puse a estudiarla. Me tardé 5 meses haciendo el guión, estudiándola a fondo para poder hacer una traducción de ella, porque es un asunto muy técnico. Una traducción para que todos los que no somos expertos en esas cuestiones, pues lo pudiéramos comprender. Ahora, eso fue con lo que yo estuve de acuerdo. Con lo que no estuve de acuerdo fue en la implementación, porque la implementación fue corrupta. Y hoy que mencionas, pues que hubo sobornos y todo eso, pues evidentemente, Vicente, no creo que exista un mexicano que esté de acuerdo. Por eso pido que se aplique todo el peso de la ley y que no se quede por encima esta cuestión, sino que se aplique, no sé si corresponde cárcel o pago de multas, no sé, lo que defina la ley, pero que se aplique con toda severidad a quienes hayan recibido sobornos y a quienes los hayan dado. Pero ustedes los periodistas que le hicieron el juego a Enrique Peña Nieto, ustedes los periodistas... No era un juego. Yo aplaudo lo que considero que está bien. Y bueno, pues usted consideraba que estaba bien y resultó ser una... De la misma forma en que aplaudí esa reforma energética, también denuncié el cochinero que se hizo con el caso Polet respecto a Peña Nieto. Pues no se veía usted muy consternada. A una persona o reprobar todo de una persona. Se aplauden las acciones que se ven correctas y se reprueban las acciones que se ven incorrectas. Pero, a ver, yo recuerdo que en esos diálogos a fondo, Denise Merker tuvo los pantalones que tal vez a usted le faltaron para decirle a Peña Nieto, y mire que yo tengo mis serias críticas sobre Denise Merker, para decirle que la mayoría de los mexicanos no estaban a favor de la reforma energética. Eso es una cosa, y el posicionamiento de usted fue verdaderamente, pusilánime, porque aquí está. Esta es usted, Lili Téllez. A ver, Cecilia, cuando hace referencia a la reforma energética, Lili Téllez. Recuerde, hace un año yo le propuse hacer unos programas en los que se explicaría la reforma energética con claridad y en una forma muy específica. Lo que no le dije a usted en aquel momento fue que una de mis razones para hacerlo, además de estar convencida de que la reforma era necesaria, una de mis razones era que yo me preguntaba cómo usted, señor presidente, se arriesgaba a apostar todo su capital político, cómo se arriesgaba a que se le fuera a llamar hasta antipatriótico al proponer la reforma energética. ¿De dónde sacó el valor? ¿Qué fue lo que lo animó? ¿Cómo apostó todo, señor presidente? Pues, a ver, hoy, Lili Téllez, yo le pregunto a usted, ¿no es Vicente, ¿te das cuenta que ya me adelanté al byte que acabas de presentar? No, a ver, déjeme, yo la estoy entrevistando a usted. Yo la estoy entrevistando a usted. De adelantar. Lili Téllez, yo la estoy entrevistando a usted. Dice que arriesgó Peña Nieto, incluso que lo llamaran antipatriota. ¿No es un enemigo de los mexicanos hoy que sabemos que se sobornó para que se aprobara la reforma energética, Lili Téllez? Bueno, son dos tiempos los que me estás planteando. Vamos al primero. Como te comento, no sabía que tenías preparado ese byte. El primero sí,
me imaginé que lo tenías preparado porque lo has estado presentando. Pero me adelanté y te expliqué hace unos momentos que a mí me parecía correcta la reforma energética. Y perdón por repetirlo, pero pues me estás haciendo repetirlo, tal vez no estoy siendo clara. El haberle comentado eso al presidente, como dijiste que lo mencionó Denise Merker, es precisamente ello. Te lo repito, la reforma energética no era popular. Un presidente, el que fuera, que la hubiera impulsado, iba a perder su capital político. Por eso le pregunté cómo fue que se atrevió a perder el capital político. Y de hecho, así fue, se aprobó, y como no era popular la reforma energética, como no, en términos generales, en la población no la veía bien, se empezó a perder capital político. Es lo que te estoy diciendo ahorita, es lo que estás poniendo que dije en ese momento. Y te digo, te invito a que veas los documentales que hice porque yo quise. Ni hubo pago ni nada. A mí me parecía correcta la reforma energética. Insisto, después cuando empecé a ver cómo la empezaron a implementar con evidentes actos de corrupción, entonces yo ya la rechacé. Porque la corrupción la rechazamos todos. Y hoy que ya se sabe que hubo sobornos, ¿qué debe de pasar con la reforma energética que usted tanto aplaudió? ¿No puede usted admitir que se equivocó? La reforma energética debe aplicarse bien, sin corrupción. No, pero a ver, llegó con corrupción, fue aprobada con corrupción, no la puede aceptar el mexicano de a pie, porque entonces el proceso estuvo amañado desde el voto de muchos de los que forman parte del partido que hoy usted de alguna manera representa como parte de la bancada. Debe de echarse para atrás, debe de cuestionarse. Dos cosas. No estoy revolviendo dos cosas. Una fue el planteamiento de la reforma energética. Insisto, la reforma como fue planteada estaba bien. Ahora, su aprobación, si fue amañada, si fue sucia, si fue corrupta, si hubo sobornos, eso hay que castigarlo. Pero la reforma energética en sí, el planteamiento estaba bien. Falta aplicarla en forma limpia, sin corrupción. Y pero ¿cómo podemos avalar corrupción deben ser castigados? Pero ¿cómo podemos avalar algo que los corruptos aprobaron con corrupción? Entonces la reforma energética es corrupta. No hay vuelta de hoja, Lili Telles. No, porque una cuestión es la reforma energética y otra cuestión es cómo la aprobaron. Que la hayan aprobado con corrupción no significa que el planteamiento en papel de lo que se quería hacer para modernizar a México estuviera mal. Yo estuve de acuerdo con la reforma energética, te lo digo por quinta vez, como lo dije en su momento y como hice los documentales. Con lo que no estuve de acuerdo es en la aplicación. La aplicación fue corrupta, el planteamiento no fue corrupto. Es como con los programas, como con algunos programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea en papel es buena, pero a la hora de que van y entregan los recursos, la aplicación, hay corrupción. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Y reitero, quien haya recibido un soborno y quien lo haya dado, en este caso parece que el presidente Peña Nieto, Peri de Garay, etcétera, etcétera, todos deben pagar con toda la fuerza de la ley, con todo el peso de la ley. Yo recuerdo que cuando usted